Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de poder alabarle. Tome su lugar. Vamos a seguir considerando lo que hasta este mes hemos estado viendo. En este mes de septiembre, el tema general, como muchos saben o si recuerdan, es cantos y hemos visto cantos de liberación, de libertad, de esperanza. Y hoy veremos el canto de gratitud. Ya leíamos el Salmo 145, y en donde podemos encontrar varios atributos de nuestro Dios. Podemos encontrar un atributo como su grandeza, su misericordia, su justicia. Podemos ver que lo exaltaremos, lo alabaremos y lo bendeciremos. Acabamos de cantarlo. En días pasados hubo un evento en la realeza de Inglaterra. Creo que todos de aquí se enteraron. Murió la reina. Y pudimos ver los protocolos que tienen allá, en los cuales se llevan a cabo. En los países donde el tipo de gobierno es una monarquía, donde existe un rey, y en cuanto las personas llegan delante de él, se ponen de pie, hacen una reverencia. Y esto porque le deben honra, le deben honor. Después de que el rey termina de hablar, hay alguien que alza la voz y dice: el rey ha hablado, viva el rey. ¿Y quién es nuestro rey, hermanos? Amén. Vamos ahí a ver lo que dice en Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Y siga con su vista lo que dice. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y luego vea lo que dice el versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Fuimos creados para vivir. Fuimos creados para vivir con Él y alabarle por la eternidad. Para sus hijos el sufrimiento tiene un propósito, y es que nos demos cuenta de que no podemos vivir independientes de Dios. El sufrimiento Dios lo utiliza para perfeccionarnos y llevarnos a estar rendidos a Él, reconociendo que lo necesitamos cada día de nuestras vidas, y así como para adorar y bendecir su santo nombre cada día, eternamente y para siempre. Y escuchamos la voz de nuestro Rey a través de la palabra. En el libro de los Salmos, Dios nos muestra quién es Él y nos muestra quiénes somos nosotros. En este libro podemos observar cuál es la dignidad de Dios y sus atributos y cuán miserables somos nosotros. Y lo necesitados que estamos de su grandeza, de su poder, de su misericordia, de su justicia. En el estudio de los jueves hemos podido ver al rey David. Hemos podido ver al rey David clamando por ser guardado del mal, de sus perseguidores. Podemos verlo pidiendo ayuda y guía a Dios. David demostró una extraordinaria misericordia hacia Saúl, porque tenía muy claro que el rey Saúl era el ungido de Dios. David no le temía a Saúl,
Él le temía a Dios. Y el Salmo 145 es una alabanza de David por la bondad y el poder de Dios. Dios es bueno, Él fue, Él es y Él seguirá siendo bueno, porque para sus hijos siempre es su misericordia. Y este salmo me gustaría dividirlo en 5 partes. La primera parte, del versículo 1 y 2, dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. La alabanza es para Dios y debe hacerse con todo el debido respeto. Y es lo que vemos en estos 2 versículos. Todo lo que hacemos en nuestra vida debe ser hecho para Él como una alabanza. Y esto es todos los días. Sobre todo el día que nos reunimos como iglesia. Porque si no lo hacemos bien esos días, ¿cuál será la alabanza que le damos por el resto de la semana? Cuando alabamos es lo que yo le entrego al Señor, y cuando escuchamos la palabra, la predicación, es lo que Él nos está enseñando. Venimos a escuchar al Rey a través de su palabra, y debemos preparar el corazón para escuchar y derramar nuestra alabanza a un Dios que ha sido siempre fiel y que es y será siempre bueno con nosotros. Y este salmo nos dice: exaltaré y bendeciré y alabaré. El exaltar significa conceder grandeza, honor o gran valor a una persona o cosa. ¿Y realmente Dios necesita ser exaltado por nosotros? Pues no, Él sigue siendo Dios, lo hagamos o no. Pero, sin embargo, le agrada que lo hagamos. El exaltar a Dios es ponerlo en el lugar que Él se merece. El bendecir su nombre es bien decir cosas de Dios, de su nombre, o sea, de lo que su nombre significa. Y alabarle es rendir toda mi vida y mi corazón ante su presencia. Todo esto debemos hacerlo como Él quiere que lo hagamos, porque ese es nuestro trabajo hoy aquí y que también será por la eternidad. Entonces, hermanos, imitemos al rey David cuando dice que no solo lo quiere hacer cada día, sino que además lo va a hacer eternamente. Cuando el pecado nos esclaviza, la enfermedad nos llega a debilitar, la soledad nos deprime, el miedo nos paraliza y las circunstancias negativas nos rodean, interrumpen lo que debería ser una alabanza continua al Señor. Lo que debemos hacer es recordar lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Él es grande, Él es bueno, Él es justo. Cada día te bendeciré significa que cada día de la semana, ya sean días alegres o aún días tristes, diré que Dios es bueno siempre, y le bendeciré. La alabaré eternamente y para siempre significa que ya desde aquí esa es nuestra tarea. Necesitamos ser sensibles a la presencia de Dios y lo que Él ha hecho, lo que Él hace y Él hará en nuestra vida. Y aquí el rey David, no estoy hablando de alguien que no tenía otra cosa que hacer más que alabar, sino estoy hablando del rey David, alguien que aparte de sus problemas personales con sus esposas, sus concubinas y sus hijos, de problemas con el gobierno y de situaciones con la seguridad de Israel,
de guerras y todo lo que implica ser rey, el rey David está diciendo que lo hará eternamente y para siempre. Y vamos a ver los motivos por los cuales él lo va a hacer. Y los motivos son el carácter de Dios. Y como eso me hace estar confiado y seguro por todo lo que él ya ha hecho y por todo lo que él hará. La segunda parte sería del versículo 3 al versículo 7 y va a comenzar por uno de los atributos de Dios. Va a comenzar por su grandeza. Dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamará la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. La palabra inescrutable significa que no puede ser comprendido. Para entender un poquito la grandeza de Dios, vamos a ver un ejemplo. El tener un acuario o una pecera, pues es algo muy bonito de ver, pero necesita de muchos cuidados. Los peces, dependiendo del tipo, son delicados, unos más que otros. Hay que limpiar la pecera regularmente, tenerlos con oxígeno, con luz, calefacción a la temperatura adecuada. Hay que alimentarlos, hay que ponerles medicinas cuando se llegan a enfermar. A las hembras, cuando están embarazadas, se les pone aparte en una red de maternidad. Y esto para que el resto de los peces no se coman a las crías. Entonces, imagínense si los peces pudieran entender todo lo que uno hace por ellos. Y además de entender que viven en una casa, en la colonia Casas Alemán, en la alcaldía Gustavo Madero, de una ciudad que se llama Ciudad de México, en un país que se llama México, en un continente que es América, en un planeta que es la Tierra, de una Vía Láctea, que forma parte del universo, pues yo creo que les explotaría el pequeño cerebro que tienen, ¿no? Y pues no lo entenderían. Entonces, no lograrían entender que son tan insignificantes. Y así nos pasa con Dios. Dios es tan grande que es imposible entender. Y lo expresa muy bien David cuando dice: grande es el Señor y su grandeza es inescrutable. O sea que no lo puedo entender. Por eso cada día le bendeciré. David no se pone a discutir con el Señor, ni mucho menos a llevarle la contraria, ni a decirle: es que quiero entenderte. Al reconocer la grandeza de Dios, en el corazón de David nace el deseo de alabarle, nace el deseo de bendecirle y exaltarle. Entonces viene una enfermedad. Cada día le bendeciré. Muere algún ser querido. Cada día le bendeciré. Que no pudiste entrar a la escuela o a la universidad que soñabas, cada día le bendeciré. Porque grande es el Señor. La adoración es lo que podemos hacer para reconocer su gloria. Y su magnificencia no tiene límites. Al reconocer que soy pequeño y absolutamente insignificante y que Dios es grande, me hace entender lo que antes no entendía. Porque Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Desde esa humildad de espíritu y quebranto, Dios hace el milagro
de revelarnos muchas cosas que, aunque están escritas en su palabra, no entendemos. La única forma de adorar y comprender, aunque sea un poquito, lo inescrutable, es reconocer que es inescrutable. Otra cosa que forma parte de la adoración, lo vemos en el versículo 4. Y ahí pues prestar atención los que son padres, pero también los que son hijos. Dice el versículo 4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. El exaltar, el bendecir y alabar a Dios es algo que se debe ser transmitido a los hijos. El que estuvo en Egipto y fue sacado de ahí, pues tiene que contarle a sus hijos lo que ahí vivía, lo que sufría y cómo fue librado de semejante esclavitud. Tiene que contar que a pesar del desierto que pasaron, cuando salieron de ahí, todo fue más largo por su desobediencia y por su necedad. Y tiene que contar que a pesar de esa desobediencia y de esa necedad, Dios fue bueno. Dios los alimentó, los cuidó y los hizo llegar a la tierra prometida. Entonces hay que contarlo. Cuando el pueblo de Israel se olvidaba de hacer esto, de celebrar sus obras, de anunciar sus poderosos hechos a sus hijos, y los hijos de sus hijos no conocían a Dios. Volvían a la destrucción, a la esclavitud, y esa esclavitud y esa destrucción era la forma que Dios tenía para que volvieran a Él. Cuando un padre se olvida de anunciar a la siguiente generación los poderosos hechos de Dios en su vida, pues está prácticamente condenando a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Los está condenando a repetir los desastres que ellos ya vivieron. Entonces, padres, contar de generación en generación las obras de Dios y anunciar sus poderosos hechos. Hijos, escuchen a sus padres para que no sean engañados y deslumbrados por todas las mentiras y las trampas que hay en este mundo. En la palabra podemos encontrar muchos milagros que hizo nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra hace ya muchos años. Y en nuestras vidas Dios sigue haciendo milagros, sigue mostrando su amor y su misericordia. Basta con tan solo escuchar testimonios de nuestros hermanos. Al meditar junto a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos cristianos, pastores, sobre estos hechos maravillosos, podemos hacer lo que dice el versículo 7, proclamar la memoria de su inmensa bondad y cantar su justicia. Dios ha hablado a través de su palabra, y no solamente de su bondad, sino también de su justicia. Al experimentar en nuestra vida su gran misericordia, podemos publicar su inmensa bondad y su justicia. Y sigue diciendo del versículo 8 al 16. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con nosotros y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos,
y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se puede experimentar la misericordia de Dios cuando dejamos que Dios rodee nuestra vida de esa misericordia. Hermanos, ¿ustedes creen lo que dice la palabra? ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. También Proverbios 3, versículo 12, dice, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. La bondad y la disciplina van juntas, pero Dios va más allá. ¿Ha oído hablar de la ira de Dios? Créame que a mí no me gustaría provocarla. Y podemos provocarla al desobedecer sus mandamientos. En Deuteronomio 28 encontramos las bendiciones de la obediencia, pero también las consecuencias de la desobediencia. Y en la parte final del versículo 48 dice que Él pondrá, refiriéndose a Dios, yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Después en su casa lo puede leer con más calmita y sentado. Dios es lento para la ira. Y eso no significa que no vendrá la ira. La ira de Dios es la manifestación de la justicia de Dios después de haber regalado, de haber otorgado y derramado misericordia a esa gente que como usted, que como yo, no la merecíamos. La ira de Dios es la manifestación de su justicia. Podría tardar, pero al final llega. Del versículo 17 al 20, de ahí de Salmo 145, veremos otro de los atributos de Dios. Vamos a ver que Dios es justo. Dice, justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. También este atributo de justicia está ligado al de su misericordia. El deseo del ser humano culpable es como el del asesino que está delante de un juez declarando su crimen. ¿Cuál es ese deseo? Pues que el juez mire para otro lado y haga como si no hubiera pasado nada. Pero eso no es justicia, tampoco es bondad, sino es una terrible injusticia. La impunidad en el reino de Dios no existe. Para que Dios sea bueno, tiene que ser justo. Y dice que el Señor está cercano a todos los que le invocan de veras.
No debemos buscarle como un rito o una religión, sino debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Y a los que no le invocan de veras, como vemos en el versículo 20, les aplicará su justicia, o sea, que los destruirá. Y en el versículo 21 dice: la alabanza del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Entonces hay dos tipos de personas: los que amamos a Dios y Él nos guardará, y los que lo rechazan, y a estos Dios los destruirá. Todo el Salmo habla del poder, de la bondad y de la justicia de Dios, atributos que claramente se manifestaron en la cruz del Calvario. En la cruz la justicia fue satisfecha, la bondad fue derramada y el poder de la resurrección fue ofrecida a todo el que quiera vivir eternamente. En el versículo 7 de este Salmo 145 podemos ver a Jesucristo, donde dice David que los hombres proclamarán la memoria de su inmensa bondad y cantarán en su justicia. La bondad que dice David, que proclamará él y el resto de los hombres, es la inmensa bondad de Cristo muriendo en mi lugar. ¿Y de qué justicia es de la que cantarán? De la justicia pagada por Él en esa cruz, que me tocaba a mí pagar. Dios no desea nuestra adoración porque Él la necesita, la desea porque nos ama y sabe que somos nosotros quienes lo necesitamos. Necesitamos hacerlo de verdad y con todo el entendimiento. Los que vivimos bendiciendo a Dios cada día, dándole gracias por todo y de todas las misericordias que Él derrama en nuestras vidas, Dios nos guarda porque Dios es bueno. Dios siempre es bueno y es bueno porque nos enseña cuál es su voluntad. Si me acompaña ahí a leer lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Lo leemos todos juntos. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y esta es la voluntad de Dios, ser agradecidos. Y es bueno porque nos vuelve a llevar por el camino del que solemos salirnos, por nuestra necedad, por nuestra rebeldía. Y lo mejor de todo es que es bueno para con sus hijos, porque para ellos siempre es su misericordia. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Jeremías en Lamentaciones nos dice que no somos consumidos porque usted o yo seamos buenos,
sino porque Dios es bueno. Y le debemos de dar gracias a Dios porque en su misericordia Él borra, Él destruye cualquier vergüenza de nuestro pasado. Y Dios no solo nos regala mañanas de las que no merecemos, tampoco nos recuerda el ayer. Y me gustaría terminar leyendo lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, en la traducción al lenguaje actual. Dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Tenemos que recordar que fuimos creados para adorar a Dios, y cuando experimentamos la misericordia, la justicia y el amor de Dios en nuestras vidas, reconociendo su grandeza, sale del corazón alabar con gratitud a nuestro Rey. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.